Nunca he sido de creer en el azar. 32 años echando carretera me enseñaron que las cosas pasan por algo, aunque uno solo lo entienda mucho después, cuando ya está de vuelta en casa, con el corazón apachurrado y la cabeza llena de cosas que no se van. Pero ese día, un miércoles de ceniza que el sol se había empeñado en castigar con toda la fuerza que Dios le dio, pisé el freno sin siquiera pensarlo. El tráiler tosió, la caja rechinó, y me quedé ahí parado en medio del camino de terracería como si se me hubiera olvidado a dónde iba. Mi nombre es Arturo. Arturo Cárdenas Soto, 61 años, el pelo ya cano en las sienes y en la barba de 3 días que siempre me da flojera quitarme. Trailero de caja seca desde los 29, cuando mi padre me heredó el volante y la deuda juntos. En esa época yo tenía una mujer, una hija pequeña y una fe que me cabía en el bolsillo de la camisa. Con el tiempo fui perdiendo las 3, no de golpe, que sería más fácil de tragar. Fui perdiendo despacito, gota a gota, que es la forma más dolorosa de perder cualquier cosa. Hay gente que cuando pierde mucho se llena de coraje. Yo me llené de silencio. Un silencio que fue creciendo dentro de mí como el moho en la pared de una casa vieja, lento, en la sombra, sin hacer ruido, hasta que un día miras y ya lo ha cubierto todo. Me acostumbré a vivir dentro de ese silencio. La carretera se volvió mi compañera, el camión se volvió mi casa, y la culpa se fue haciendo parte de mí, como una piedra que uno carga tanto tiempo en el bolsillo que ya ni siente el peso. Pero ahí está, todo el tiempo, jalando para abajo. Ese día venía de Fresnillo con una carga de mezclilla para el interior, siguiendo el camino de tierra que corta el semidesierto como una cicatriz roja en medio de los nopales y huizaches. El paisaje que me sé de memoria, los órganos espigados contra el cielo blanco de calor, los pájaros que se gritan entre sí como si se hubieran puesto de acuerdo para no dejar que el silencio se asiente, el olor a tierra seca mezclado con diésel, que para mí es casi un perfume. La distancia entre un ejido y otro en esa región es una soledad que se lo traga todo. Pasé por una presa seca que años atrás tenía agua suficiente para que la gente nadara. Pasé por una milpa abandonada con el techo de lámina caído. Pasé por un jagüey donde una chiva flaca buscaba qué comer. Yo traía la ventanilla abajo, el codo de fuera, pensando en nada y en todo al mismo tiempo, que es el estado natural de quien pasa 8 horas al día mirando la carretera. El radio tocaba esas rancheras viejas que nunca cambian mucho. Siempre el mismo mal de amor, la misma añoranza, el mismo corazón destrozado. Y yo le seguía, siguiendo el surco del camino, dejando que los kilómetros pasaran como siempre. Fue entonces que la vi. En medio de ese páramo, con ese calor que partía hasta las piedras, una muchacha caminaba descalza a la orilla del camino rojo. Y no es un decir. Sus pies estaban de verdad sobre la tierra caliente, sobre el lodo reseco que de tan caliente quema como brasa, y cargaba una cruz de madera en la espalda, una cruz grande, pesada, de esas que un hombre hecho y derecho pensaría 2 veces antes de echarse al hombro. Sostenía la cruz con ambas manos, inclinada ligeramente hacia adelante por el peso, y en la mano derecha todavía se las arreglaba para sostener una imagencita de la Virgen, pequeña, de yeso blanco, ya un poco descarapelada en los bordes, con la pintura azul del manto desgastada por el tiempo. Híjole, me quedé ahí, con la boca abierta dentro de la cabina, mirando esa escena como quien ve una aparición, pero no era ninguna aparición, era de carne y hueso, sudor y determinación. El sudor le escurría por el cuello, le mojaba la blusa azul deslavada, goteaba en el suelo caliente, el pelo negro y largo se le pegaba a la nuca, y no miraba a ningún lado, miraba al frente, con esa cara de quien sabe exactamente a dónde va
y no tiene la menor intención de detenerse a medio camino. Me bajé del camión sin saber bien qué iba a hacer. Tomé una botella de agua del asiento, de las grandes, de 2 litros, fría de la hielera que siempre cargo, y caminé en su dirección. Despacio, con ese andar torpe que tienen los viejos cuando no quieren asustar a nadie, cuando no quieren parecer que tienen otra intención más que la que tienen. «Señorita», le dije, parándome a unos 3 metros de distancia, con la botella extendida. «Tome un poco de agua». Ella no dejó de caminar. Solo giró un poco la cabeza hacia mí, con esa mirada de reojo que lo evalúa todo en un segundo. Debía tener unos 22, 23 años. Cara bonita, no del modo arregladito de la ciudad, sino bonita al modo del campo. Rasgos fuertes, pómulos altos, ojos negros que parecían guardar demasiadas cosas para alguien tan joven. Su expresión no era de sufrimiento, era algo más difícil de nombrar. Era determinación con una capa de dolor por debajo. El tipo de cosa que solo aparece en el rostro de quien ya ha batallado mucho en la vida. «Gracias», dijo, y aceptó la botella sin dejar de andar. Caminé a su lado un trecho sin decir nada. Bebió con esas ganas de quien de verdad la necesitaba, y me devolvió la botella con un gesto de la cabeza. La cruz crujió en su hombro. Sus pies en la tierra reseca hacían un ruido seco, suave, regular como un reloj. El sol nos pegaba encima como si quisiera aplastarnos contra el suelo. Después de un rato, sin que yo hubiera planeado decir nada, salió de mi boca: «¿Por qué está haciendo esto?». Se tomó un segundo antes de responder. No se detuvo. «Es una manda», dijo, así de simple. Le prometí a la Virgencita que si mi tía se aliviaba de su enfermedad, yo la pagaría con la cruz a cuestas desde la salida del pueblo hasta la capilla de San Isidro Labrador. «¿Cuántos kilómetros?». 18. Miré sus pies, miré el camino por delante. 18 kilómetros de tierra caliente y un sol que rajaba el cráneo, con una cruz de madera en la espalda, descalza. Y hablaba de ello con esa naturalidad de quien describe algo simple, cotidiano, como si fuera cosa de todos los días. Tragué saliva y me fui. Volví al camión, le di marcha y seguí mi camino. Pero el problema es que no pude dejar esa imagen atrás. El camión avanzaba, la carretera pasaba, el paisaje cambiaba, los órganos quedando atrás, una que otra rama de mezquite apareciendo a la orilla del semidesierto, una casita de adobe con niños jugando en la puerta, un hombre con sombrero de palma levantando la mano para saludar al camión que pasaba. El campo iba pasando como siempre pasa, pero los ojos de esa muchacha se quedaron en mi cabeza, fijos, como si hubieran sido grabados a hierro candente. No era cosa de viejo mirando a una muchacha, no era nada de eso, era otra cosa, era ese peso que cargaba con tanta dignidad, que daban ganas de llorar sin saber ni explicar por qué. Era la cruz en el hombro, el pie descalzo en la tierra, los ojos mirando al frente. Era el hecho de que allí, en medio de la nada, con ese sol que no perdona, ella no le estaba pidiendo ayuda a nadie, solo a la santa. Un buen tramo más adelante había una fonda de carretera donde siempre paraba cuando pasaba por ahí. Un galerón de ladrillo con techo de lámina que dejaba salir un calor de horno, pero que tenía el mejor café de la ruta, y a una doña Irene que sabía de todo y de todos. Una mujer de unos 60 años, pelo canoso, recogido en un chongo, con una pinza de plástico de colores, delantal floreado y una boca que funcionaba como motor de camión nuevo, sin parar, sin calentarse y sin ahogarse. Entré pidiendo un café y ella ya se acercaba con la jarra, sonriendo de esa forma amplia de quien se alegra de verdad cuando ve a un cliente conocido. «Don Arturo, qué milagro. ¿Cómo está usted?». «Bien, doña Irene. Sírame uno bien cargado». «Ahora mismo». Llenó el vasito. Me miró con esa curiosidad que nunca pudo ocultar. «¿De qué lado viene hoy?». «Vengo de allá abajo. Pasé por el camino del Huizache Rojo». Doña Irene asintió con la cabeza.
como quien ya sabía lo que yo había visto. Entonces seguro vio a la Teresa, la muchacha de la cruz, esa misma, Teresa Gallardo, 22 años. Cada año en la Cuaresma hace lo mismo, ¿sabía? Paga la manda que hizo cuando su tía estuvo internada con un problema del corazón. La chamaca se quedó sola cuidando a la tía por más de un año. Trabajaba de día en una maquila de costura aquí del pueblo. Por la tarde se iba al hospital en la ciudad grande y en la noche volvía a casa a cuidar a la tía que no podía ni levantarse de la cama. ¿Tiene familia? Es hija de crianza. Su mamá se fue cuando era chiquita, el papá nunca se hizo cargo. Quien la crió fue la tía, doña Maura Gallardo, una mujer buena, muy trabajadora. Pero se enfermó y la situación se puso de cabeza. La Teresa se las arregló como pudo. Y mire que el seguro no ayudó en nada, ¿eh? La muchacha tuvo que pelear mucho para conseguir el tratamiento correcto. Tiene ese aire callado, sabe, pero cuando se necesita, Teresa Gallardo enfrenta lo que venga. Es una muchacha muy entrona. Me quedé mirando el café. ¿La tía se recuperó? Gracias a Dios, pero quedó débil todavía. Está en casa, necesita cuidados. Y Teresa aquí está, pagando la manda. Doña Irene se cruzó de brazos con una sonrisa de orgullo genuino, como si esa muchacha fuera su hija. Hay gente que hace mandas y luego se olvida. Teresa no. Ella promete y cumple. Cada año, desde que la tía se puso bien, agarra esa cruz y se va. Pagué el café, le di las gracias y salí. Me quedé recargado en el camión, mirando el sol, que ya se estaba inclinando hacia el poniente y pintaba el semidesierto de un amarillo quemado que parece mentira de tan bonito. El cielo se iba poniendo naranja, luego rojo, luego ese color de vino que solo dura unos minutos antes de que llegue la oscuridad, y di la vuelta con el camión en el camino estrecho y regresé. No sé explicar bien qué me hizo hacer eso. No sabría decir si fue lástima, si fue admiración, si fue esa cosa extraña que a veces pasa cuando uno encuentra a alguien que le recuerda a quien fue un día o a quien nunca tuvo el valor de ser. Pero regresé. Encontré a Teresa sentada en una piedra grande a la orilla del camino. La cruz estaba recargada en un poste de cerca viejo, el travesaño apoyado en el alambre. La imagen de la santa estaba en su regazo. Tenía los pies un poco levantados, descansando. Vi de lejos que tenía un corte en el talón izquierdo, pequeño pero abierto, con un hilo de sangre seca ya oscureciéndose en la piel. Crucé el camino y me senté en un tocón de madera del otro lado, a unos 5 metros de ella. No me acerqué. No hice ningún gesto de ir a ayudar. Solo me quedé ahí como un testigo. Me miró con esos ojos negros sin asustarse. Me evaluó. ¿Por qué regresó? Pensé antes de responder. No estoy seguro. Creo que hace mucho tiempo que no veía a nadie con tanta fe. Soltó una risita sin burla. Una risa suave, casi para adentro, cansada pero genuina. La fe no es algo que se ve, no, es algo que se carga. Eso me llegó directo al pecho. Entró como navaja mansa, despacio, hondo. Nos quedamos en silencio un rato. El viento caliente del semidesierto pasaba entre los nopales y hacía un ruido bajo, como una respiración. Un cenzontle cantó a lo lejos, y otro le respondió de más cerca. El sol fue bajando, bajando, y el cielo se fue poniendo de ese color naranja rojizo que solo el campo sabe hacer. Ese espectáculo que he visto 1000 veces y que aún así, cada vez, me toma por sorpresa. Después de un rato preguntó, sin mirarme, viendo al horizonte, ¿y usted qué carga? No me esperaba esa pregunta. Tardé en responder. Y cuando lo hice, fue más honesto de lo que había planeado ser con una desconocida a la orilla de un camino de tierra. Unas cosas demasiado pesadas para nombrarlas. Y una culpa que no se quita ni rezando. Ella no preguntó qué era, solo asintió, despacio, como quien entiende sin necesitar detalles, como quien sabe que hay cosas que uno no cuenta,
porque no hay buenas palabras para ellas, y no porque no quiera. Cuando se levantó, se volvió a colocar la cruz en el hombro con esa naturalidad silenciosa de quien ya lo ha hecho tantas veces que el cuerpo ya sabe qué hacer. Yo me levanté también, fui hasta la santa que estaba en la piedra y la tomé para dársela. Ella extendió la mano y sus dedos tocaron los míos por un segundo cuando me devolvió la imagen. Agradeció con los ojos. Y se fue camino adelante, con la cruz al hombro y la santa en la mano, los pies descalzos en la tierra que ahora estaba más fresca con la llegada del fin del día. Me quedé ahí mirando hasta que desapareció en la curva del camino, donde los huizaches se tragaban todo lo que intentaba ir más allá. El camión estaba detrás de mí, con la carga de mezclilla que tenía que llegar. Yo tenía un compromiso. Tenía un itinerario, un cliente esperando, todas las cosas que la vida de trailero impone. Entré a la cabina, metí la llave, miré por el retrovisor. Mi propio rostro me devolvió la mirada, viejo, cansado, con esa mirada de quien pasó años viendo hacia adelante en la carretera, pero hacía tiempo que no miraba hacia adentro. Esa noche estacioné el camión en un paradero cerca del pueblo más adelante. Intenté dormir, no pude. Me quedé mirando el techo de la cabina, escuchando el ruido del viento afuera y el ladrido lejano de un perro, y pensando en esa muchacha que cargaba una cruz de 18 kilómetros y aún así le sobraba una risa para dar. Y pensando en mi hija, Raquel. 34 años, abogada en una ciudad a unas 3 horas de ahí. Una mujer a la que había dejado de ver crecer porque me fui cuando me necesitaba. Porque el rencor de la separación de su madre fue más grande que el amor que yo creía tener por mi propio pedazo de gente. Y yo, cobarde que soy, es la única palabra que sirve, dejé pasar el tiempo. Dejé que el orgullo hablara más fuerte y me fui quedando cada vez más lejos, hasta que el silencio entre nosotros se hizo demasiado grande para cruzarlo, hasta que llamarle se volvió un peso, hasta que aparecerse se volvió una vergüenza. La última vez que hablé con Raquel fue hace 2 años, en una llamada corta, seca, que terminó sin una despedida de verdad. Dijo que estaba bien, dije que estaba bien. Y colgamos, así de simple, como si fuéramos 2 conocidos que no tienen mucho de qué hablar. Cerré los ojos en la oscuridad de la cabina y volví a escuchar la voz de Teresa, quieta y firme, en el calor de la tarde. La fe no es algo que se ve, es algo que se carga. Dormí mal, soñé con un camino rojo, y cuando desperté, con el amanecer todavía rosado en el parabrisas del camión y los pájaros empezando su alboroto afuera, ya había decidido una cosa. En esos días que faltaban para la Semana Santa, 40 en total, del miércoles de ceniza hasta la Pascua, yo iba a pasar por ese camino siempre que pudiera. No sabía todavía qué iba a hacer con eso, no tenía un plan, no sabía qué esperaba encontrar. Pero sabía, con esa certeza del estómago que no engaña, que esa muchacha y esa cruz habían llegado a mi vida por una razón más grande de lo que yo era capaz de entender en ese momento. Lo que no sabía, no podía ni imaginarlo todavía, es que Teresa Gallardo cargaba un secreto además de la cruz. Un secreto sobre una tierra, sobre un documento, sobre una familia y sobre un pasado que mucha gente prefería que se quedara enterrado. Y que había, en esa misma región, una persona que hacía de todo para garantizar que siguiera enterrado. En el pueblo vecino, mientras yo dormía mal dentro de mi camión esa madrugada, una mujer se despertó temprano, se preparó su café sin prisa y tomó el teléfono para hacer una llamada. La conversación fue corta. Dijo solamente: «La muchacha está en el camino otra vez. Tenemos que encargarnos de esto antes de Semana Santa». Y colgó. Yo todavía no sabía nada de esto. Pero el campo, que guarda secretos como la tierra seca guarda agua debajo, ya estaba preparando lo que vendría.
En los días que siguieron a ese primer encuentro, volví al camino cada mañana que pude. No era algo que hubiera planeado, fue sucediendo como suceden las cosas cuando uno deja de pelear contra lo que siente. Ajusté mis rutas, adelanté entregas, hablé con el despachador para reorganizar el itinerario de esa semana, todo sin contarle a nadie el verdadero motivo. Decía que era por el tráfico, por logística, por un atajo. Mentiras piadosas que uno se cuenta más a sí mismo que a los demás, para no tener que explicar algo que apenas puede nombrar. Teresa caminaba todos los días, desde temprano. Yo llegaba por el camino alrededor de las 9 de la mañana y ya la encontraba ahí, con la cruzacuestas y la santa en la mano, pisando despacio la terracería roja que en la mañana todavía guardaba un poco del frescor de la noche. No hablábamos mucho, a menos que yo parara para dejarle agua o algo de comer, una gordita envuelta en papel que doña Irene me mandaba de buena gana, un refresco frío, a veces un par de calcetines gruesos para proteger los pies que ella insistía en dejar descalzos al principio del día, pero que se ponía cuando el suelo se volvía más áspero. Nunca pidió nada. Aceptaba lo que yo le dejaba con esa dignidad simple de quien fue criado para no humillarse, pero tampoco para rechazar la bondad genuina. Y yo me quedaba ahí un rato, caminando a su lado o sentado en una piedra del otro lado del camino, sin mucho tema, pero sin la incomodidad del silencio. Era un silencio bueno, de esos que solo ocurren entre personas que ya se entendieron sin necesitar palabras, como cuando uno está cerca de alguien de confianza y no necesita llenar el aire con plática de relleno. Al cuarto día me contó un poco más sobre su tía. Doña Maura Gallardo tenía 63 años y una historia de vida que el campo conocía bien. Trabajo desde niña, casamiento joven con un hombre que tuvo más sueños que suerte, marido que se fue antes de ver crecer al hijo que también se fue después, y ella se quedó. Como se queda tanta gente en esta tierra, porque es de aquí, porque es la raíz, porque no hay otro lugar que llame con el mismo nombre. Maura había criado a Teresa desde los 4 años, cuando su hermana menor, la madre de la niña, le dejó a la hija y desapareció para probar suerte en otro lugar. Nunca volvió de verdad. Aparecía de vez en cuando, se quedaba unos días, se iba de nuevo. Teresa aprendió temprano que su madre era visita y su tía era casa. «Mi tía es una mujer de mucha fuerza», me dijo Teresa ese día, sin dejar de caminar, con los ojos en el horizonte. Pero la enfermedad le pegó duro. Fueron meses en los que no sabía qué iba a pasar. Me la pasaba pensando, ¿y si la pierdo? ¿Y si me quedo sola de verdad? Pero no te quedaste, le dije. No me quedé, gracias a Dios y a la Virgencita. Miró a la santa en su mano. Y por eso estoy aquí. Esa frase quedó resonando dentro de mí de un modo que no esperaba. Su gratitud era física, concreta. No se quedaba en palabras bonitas, se convertía en caminata, en cruzacuestas, en pie descalzo en la tierra caliente. Era una de las cosas más reales que había visto en mucho tiempo, y yo, que había pasado décadas fingiendo que la fe que perdí no me hacía falta, me encontré deseando tener al menos una migaja de su convicción. Al 5.º día, las cosas empezaron a cambiar. Yo había llegado más temprano de lo habitual, con el camión estacionado en un acotamiento amplio cerca del tramo donde Teresa solía estar a esa hora. Estaba tomando café del termo, con la ventanilla abierta, escuchando el ruido del campo despertando, los pájaros, el viento suave entre las ramas, el sonido de un insecto que no sé nombrar, pero que el campo usa como campana mañanera. Cuando vi un coche detenerse más adelante, cerca de Teresa, un coche bonito, de los de ciudad, con placas de un municipio a unos 40 kilómetros de allí, una mujer se bajó del asiento del copiloto.
de unos 50 y tantos años, el pelo teñido de castaño oscuro, ropa que no era de quien vivía en el campo, era de quien venía al campo de vez en cuando, con ese aire de quien cree que está haciendo un favor solo con aparecer. Zapatillas de tacón fino en un camino de terracería. Eso ya decía mucho. No escuché la conversación, pero la vi. Vi la postura de la mujer, que era de esas que hablan con una autoridad que no tienen pero fingen tener. Vi a Teresa, que dejó de caminar, se plantó frente a ella con la cruz todavía a cuestas, y no retrocedió ni un centímetro. Plantó los pies en ese suelo caliente como quien sabe que esa tierra es suya. Vi a la mujer gesticular, señalar el camino, señalar algún lugar lejano, y vi a Teresa sacudir la cabeza una sola vez, firme, sin enojo, pero sin ceder. La mujer volvió a subirse al coche. El coche se fue levantando una polvareda roja que tardó en asentarse. Me bajé del camión y fui hasta donde estaba Teresa. ¿Todo bien? Se demoró un segundo. Sí, dijo ella. Pero tenía la mandíbula más tensa que antes, y sus ojos tenían ese color oscuro de quien está conteniendo muchas cosas por dentro. ¿Quién era esa mujer? Teresa se quedó en silencio un rato que pareció demasiado largo. Luego dijo: «Doña Concepción Montes. Tiene una propiedad aquí cerca y tiene ciertos intereses en las tierras de esta región». No dijo más, y yo no insistí. Pero aquello se quedó ahí, entre los dos, como una nube que aparece en el cielo del campo y que todo el mundo sabe lo que significa, pero nadie quiere nombrar antes de tiempo. Esa noche no pude dormir de nuevo. Esta vez no era solo Raquel quien ocupaba mis pensamientos, era esa mujer del coche bonito, la forma en que le habló a Teresa y la expresión de Teresa después de que el coche se fue. Era la cara de alguien que ya sabe que la pelea viene, pero que todavía no sabe por dónde. Y también era otra cosa que no me podía sacar de la cabeza. ¿Por qué una mujer de coche bueno se detendría en un camino de tierra para encarar a una muchacha de 22 años que paga una manda? ¿Qué interés era tan grande? Al día siguiente, fui a la fonda de doña Irene más temprano de lo habitual. «Doña Irene», le dije, después de dar el primer sorbo de café, «cuénteme una cosa. ¿Quién es esa tal Concepción Montes?» Doña Irene soltó el trapo que estaba usando y me miró con esa expresión de quien va a contar una historia larga y no le importa en lo más mínimo hacerlo. Acercó un banquito, se sentó a mi lado en la barra y bajó la voz. No porque hubiera alguien cerca, sino porque era el tipo de cosa que se cuenta en voz baja. Concepción Montes es la mujer más enredada de esta región, y mire que aquí no falta gente enredada. Se cruzó de brazos con ese estilo suyo, de quien empezó a hablar y no va a parar hasta terminar. Ella es de fuera, de una ciudad más grande, pero compró unas tierras aquí hace unos 15 años. Desde entonces se la pasa tratando de tragarse más. Usted sabe cómo es. Hay gente que nunca está satisfecha con lo que tiene. Siempre quiere también lo del vecino. Y lo peor es que tiene dinero, tiene abogado, tiene gente que hace lo que ella manda. ¿Y cuál es su relación con Teresa? Doña Irene suspiró hondo, como quien está a punto de contar la parte que más duele. Ahí es donde la historia se complica. Hay una franja de tierra que pertenecía a la familia de doña Maura, la tía de Teresa, desde los tiempos de su abuelo, una tierra buena, con un ojo de agua que en la sequía todavía tiene humedad. Un ojo de agua en el semidesierto, don Arturo, vale más que el oro. Concepción quiere esa tierra desde hace años, pero mientras doña Maura estaba de pie y con salud, no tenía cómo avanzar. Y cuando Maura se enfermó, usted entiende. Apareció como mosca en dulce, tratando de conversar, de hacer un trato, de convencer a Teresa de que era mejor vender de una vez, que la tía necesitaba dinero para el tratamiento, que sería la forma más fácil para todos. ¿Y Teresa no vendió? No cedió ni un palmo de terreno. Dijo que la tierra era de la familia y seguiría siendo de la familia. A Concepción no le gustó para nada.
Entonces cambió de estrategia. Metió una demanda diciendo que parte de esa tierra es suya, que tiene un documento antiguo que lo prueba. El abogado de doña Maura, un muchacho del pueblo que no es de los mejores, hay que decirlo, dice que hay un documento todavía más antiguo que prueba lo contrario. Y así se quedó ese enredo, cada quien jalando para su lado, y la justicia avanzando lento como una carreta en su vida. Me tomé el café despacio. Esto era más serio de lo que había imaginado cuando entré en esa fonda. ¿Hay algo más que deba saber? Doña Irene me miró por un segundo, evaluando si podía contarme. Luego dijo, aún más bajo, hay un detalle que mucha gente por aquí sabe pero no dice, porque no quieren problemas. Ese documento que usa Concepción como prueba, hay quienes dicen que está arreglado, que no es legítimo, que fue hecho después y lo hicieron pasar por viejo. Pero nadie lo puede probar, y mientras no se pruebe, ahí sigue en la mesa del juez, haciendo peso de su lado. Salí de la fonda con la cabeza pesada y un nudo en el estómago. Entré al camión, me senté y me quedé mirando el volante un rato, escuchando el ruido del motor que no había apagado. Había algo creciendo dentro de mí que reconocí, pero que tardé en aceptar. Era indignación, algo que creí haber perdido junto con la fe y la familia. Esa llama que se enciende cuando uno ve una injusticia y el estómago no acepta quedarse callado. Pero junto con la indignación vino otra cosa. Una idea que era pequeña todavía, frágil como una plantita recién nacida en tierra seca, y que involucraba a Raquel. Pasé el día haciendo entregas, echando carretera, pensando. Por la tarde, cuando ya estaba en el paradero donde solía pasar la noche en esa región, tomé el celular y me quedé mirando el número de Raquel por unos 5 minutos. Solo mirando, sin marcar, contando las razones para llamar, contando las razones para no llamar, pesando todo en una balanza que nunca se quedaba quieta. 2 años de silencio son una pared muy alta, pero ningún muro se derrumba de golpe, se empieza con una grieta. Guardé el celular, todavía no era el momento, pero la grieta ya estaba ahí. Al día siguiente, cuando llegué al camino, Teresa no estaba en el lugar de siempre. Caminé un tramo a pie y la encontré parada bajo un mezquite que daba una sombra rala a la orilla del camino. Sentada en el suelo, con la cruz acostada a su lado y la santa en el regazo, miraba un punto en el horizonte con esa expresión de cuando la cabeza se va lejos y el cuerpo se queda atrás. Me senté a su lado sin preguntar nada. Después de un rato dijo, con la voz más baja de lo habitual: «Mi tía me llamó anoche. El documento desapareció». La miré. «¿Qué documento?» «El documento que prueba que la tierra es nuestra. El original, el que firmó mi bisabuelo cuando compró esas tierras. Mi tía lo guardaba en un cajón de la cómoda de su cuarto desde siempre. Fue a buscarlo ayer por la tarde y el cajón estaba vacío». El silencio entre nosotros se volvió pesado. Allá arriba, un halcón dibujó en el cielo limpio y ancho un círculo lento, sin hacer ruido, que parecía escribir algo. ¿Su tía sabe quién pudo haberlo tomado? Teresa negó con la cabeza lentamente. Ella se queda sola en casa la mayor parte del día. Le pago a una vecina para que pase a verla por la tarde, pero en la mañana no hay cómo saber quién entró. La puerta de atrás no cierra bien desde hace tiempo. La iba a arreglar, pero todavía no he tenido dinero para comprar la chapa. Eso me cayó como una piedra. No tenía dinero para una chapa. Y alguien lo sabía. ¿Tiene un abogado llevando el caso? Tenía. Hizo una breve pausa. El licenciado renunció al caso la semana pasada. Dijo que el asunto se había complicado demasiado para su despacho, que no tenía tiempo. Yo conocía ese tipo de excusas de lejos. Era la forma educada de decir que alguien había hablado con él, que había llegado una presión o quizás un dinero que pesó más que la causa de una muchacha de 22 años sin dinero para pagarle bien. Teresa siguió mirando el horizonte. «No sé qué hacer, Arturo. Yo sé cumplir mandas.
sé trabajar, sé cuidar a la gente que quiero, pero estas cosas de papeles, de leyes, de documentos, no las entiendo, y sin el original no sé cómo vamos a probar lo que es nuestro. Fue la primera vez que usó mi nombre. Me había presentado el segundo día de pasada, como quien no le da importancia, pero que lo recordara y lo usara así, con naturalidad, como si ya fuera algo establecido entre nosotros, como si yo ya fuera parte de aquello. Eso me tocó en un lugar que ni sabía que todavía existía dentro de mí. La miré la cruz acostada en el suelo a su lado, con la madera ya gastada en los bordes de tanto cargarla. Miré la imagen de la santa en su regazo, con el yeso un poco descarapelado y la pintura desgastada. Y pensé en todo lo que había guardado dentro de mí por años: la culpa, el silencio, el orgullo que no me dejaba llamarle a Raquel. Pensé que a veces uno se queda tanto tiempo parado que se le olvida que todavía tiene piernas para caminar. «Dame un poco de tiempo», le dije. Me miró de reojo, sin entender bien. «Conozco a alguien que puede ayudar con este asunto del documento y la demanda. No te prometo nada antes de hablar con ella, pero voy a intentarlo». Teresa se quedó mirándome un segundo, con esos ojos negros que lo evaluaban todo. Luego asintió, despacio, con esa ligereza de quien ha aprendido a no poner demasiada esperanza en las cosas, pero que aún no ha perdido la capacidad de confiar cuando alguien le habla de frente. «Mira hasta el final, no te vas a arrepentir. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y suscríbete al canal para apoyar este trabajo. Tu ayuda es muy importante». Esa noche, estacionado en el mismo paradero de siempre, volví a tomar el celular. Miré el número de Raquel, y esta vez no me quedé solo mirando. Marqué. Contestó al tercer timbrazo. Su voz era igual a la que recordaba, pero tenía una capa extra, de mujer hecha y derecha, de quien creció y construyó su propia vida sin esperarme. «¿Papá?» Solo eso. Una palabra. Pero tenía una tonelada de cosas dentro. «Raquel», tragué saliva, «necesitaba llamarte». Silencio del otro lado. Luego, con una voz que intentaba disimularlo, pero que tembló un poquito: «Aquí estoy». Le conté todo. Teresa, la cruz, la tierra, el documento desaparecido, el abogado que renunció, Concepción Montes. Se lo conté sin adornos, sin rodeos, de la forma directa en que la carretera te enseña a hablar. Y Raquel escuchó, sin interrumpir, hasta el final. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato que pareció largo. Luego dijo, con esa voz seca que yo reconocía como su voz cuando está conteniendo una emoción: «Papá, desapareces por años y ahora apareces pidiendo ayuda para una extraña». No desvié la mirada, aunque fuera por teléfono. Sí, porque esa extraña me hizo entender lo que es cargar algo pesado sin soltarlo. Más silencio, más largo esta vez. La oí respirar. Oí algo de fondo. Quizás su ciudad, un coche pasando, una ventana. «Voy a ver qué puedo hacer», dijo por fin, «pero no prometo nada antes de ver los documentos que existen y entender qué hay en el juzgado». «Está bien. Gracias, Raquel». «Papá», hizo una pausa antes de continuar, «vamos a tener que hablar después de todo esto. En serio». «Lo sé», le dije, «sé que tenemos que hacerlo». Colgué. Me quedé sentado en la oscuridad de la cabina un rato, con el celular en el regazo y el corazón latiendo como en día de tormenta. Afuera el campo estaba quieto, con ese silencio del interior que no está vacío, sino lleno de cosas vivas que respiran en la oscuridad, de raíces que crecen, de agua que corre por debajo de la tierra seca. Yo no sabía todavía que en ese mismo momento, mientras yo llamaba a mi hija por primera vez en 2 años, al otro lado de la región Concepción Montes también estaba al teléfono, planeando su siguiente paso, que sería más atrevido que cualquier cosa que hubiera hecho hasta entonces, y que llegaría antes de lo que yo esperaba.
Raquel llegó un jueves por la mañana en un coche pequeño lleno de carpetas en el asiento de atrás y con esa expresión de quien durmió poco, pero no lo va a admitir. La esperé en el entronque del camino, recargado en el camión, con un café de doña Irene en la mano. Cuando su coche se detuvo y ella se bajó, casi no la reconocí. No porque hubiera cambiado tanto, sino porque yo me había quedado con su imagen congelada en un tiempo que ya no existía. Tenía 34 años, el pelo corto, una forma de caminar que era mía, pero con más firmeza de la que yo jamás tuve. Era extraño mirarla y verme a mí mismo en una versión corregida, sin todos los errores que yo había cometido. Nos quedamos mirándonos un segundo, que pareció más largo de lo que fue. Entonces se acercó y me dio un abrazo. No un abrazo de visita, no un abrazo por compromiso. Fue un abrazo de quien ha aguantado muchas cosas por mucho tiempo y necesitaba soltar un poco. La abracé y cerré los ojos y pensé que 2 años de silencio me habían pesado más de lo que había dejado ver, que había actuado como si la distancia fuera protección, cuando en realidad solo era cobardía bien disfrazada. «¿Papá?», dijo con la voz ahogada de quien no va a llorar enfrente de nadie, pero está a punto. «Raquel». No supe decir nada más, pero fue suficiente. Se apartó, se limpió un ojo con el dorso de la mano y volvió a su modo de abogada. Seca, directa, enfocada. «Bueno, cuéntamelo todo de nuevo, con detalles, desde el principio. Quiero entender qué hay antes de ver a nadie». Le conté. Ella iba tomando notas en un cuaderno pequeño, haciendo preguntas aquí y allá, ese tipo de preguntas que escarban hondo sin que parezca que escarban. Cuando terminé, miró su cuaderno y dijo: «Primero necesito ver a la tía. Quiero entender qué recuerda sobre los documentos, dónde estaban, desde cuándo, si alguien más sabía del escondite». Después pensamos en qué hacer. Fuimos a la casa de doña Maura. Era una casita de ladrillo, con la pintura descolorida por el sol de años, una ventana con reja de fierro y un patiecito donde crecía un nopal y un árbol de mango que todavía intentaba dar sombra. La puerta de enfrente estaba abierta, con solo una cortina de tela floreada separando el interior del exterior. Olía a café viejo y a incienso, como esas casas antiguas del campo que guardan el olor de muchos años en las paredes. Doña Maura estaba sentada en una mecedora cerca de la ventana. Era una mujer menuda, de huesos finos, con el pelo blanco recogido en un chongo y un rosario enredado en la mano. Sus ojos todavía tenían esa vitalidad de quien tiene mucho que decir, pero el cuerpo dejaba ver que la enfermedad le había cobrado su cuota. Se movía despacio, con cuidado, como quien ha aprendido que cada esfuerzo tiene un precio y que no vale la pena gastarlo donde no se necesita. Cuando nos vio entrar, sonrió. Me miró a mí, miró a Raquel, y no preguntó quiénes éramos. Solo dijo: «Siéntense». Ya sabía yo que alguien vendría tarde o temprano. Raquel acercó una silla y se sentó frente a ella con esa postura tranquila de quien sabe escuchar sin presionar. Le preguntó por el documento. Doña Maura le contó. El papel lo había hecho su abuelo décadas atrás. Era una escritura notariada en un pueblo que ya ni existía con ese nombre. Lo había guardado en un cajón de la cómoda desde que lo heredó de su madre. Nunca le había sacado copia porque nunca se imaginó que la necesitaría. ¿Para qué? La tierra era de la familia, siempre lo fue. Todo el mundo lo sabía. ¿No tiene usted nada más? ¿Ningún otro papel, ninguna copia, nada que pruebe la posesión de la tierra?, preguntó Raquel con cuidado, sin presionar. Doña Maura se quedó callada un momento, con los ojos fijos en el rosario. Luego dijo: «Hay una caja». «¿Qué caja?» «Una caja de cartón que guardo en el fondo del ropero. Tiene papeles viejos de todo tipo, recibos de luz de hace 20 años, fotos de bautizos, talonarios de cheques que ya no se usan. Nunca he revisado todo con atención. Creo que hace mucho tiempo que no abro esa caja».
Raquel y yo nos miramos. Ella se levantó. «¿Me autoriza a revisarla?» La caja era de cartón amarillento, amarrada con un mecate que se deshizo cuando Raquel lo jaló. Adentro había esa mezcla de vida guardada que existe en las casas antiguas. Fotos en blanco y negro, estados de cuenta doblados por la mitad, cartillas de vacunación de un niño, un sobre sin remitente, una estampita de misa de difuntos de alguien que no conocí. Raquel fue sacando todo despacio, con cuidado, mirando cada cosa con la atención de quien fue entrenada para no dejar pasar nada. Yo me quedé de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando. Doña Maura se quedó en su mecedora, rezando en voz baja. Fue entonces cuando Raquel dijo con una voz diferente, más baja, más tensa: «Mira esto». Sostenía un pedazo de papel doblado en 4, amarillento en los bordes, con la escritura a mano que solo se ve en documentos antiguos, esa letra redonda y formal de quien aprendió caligrafía como algo serio. Era una copia, no la original, no una fotocopia, porque las máquinas para eso no existían en esa época. Era una copia hecha a mano, renglón por renglón, del mismo documento que había desaparecido del cajón. Y al final, una firma que lo confirmaba. Era el bisabuelo de Teresa, fechado décadas atrás. «Hizo una copia a mano», dijo Raquel, mirando a doña Maura con respeto genuino. La anciana sonrió, despacio. «La hizo mi madre. Ella siempre decía: papel importante, se guarda 2 veces. Pero se me había olvidado, ya hace tanto tiempo». Raquel iba a doblar el documento de vuelta con cuidado, como quien sostiene algo frágil y precioso. Pero antes de doblarlo, se detuvo, porque debajo del documento había algo más. Una foto en blanco y negro, con los bordes dentados de las fotos antiguas. Mostraba a un grupo de personas en un patio de tierra, una mujer mayor sentada en una silla, rodeada de gente de pie. Todos con ropa de domingo, con esa rigidez de las fotos posadas que tenía la gente cuando tomarse una foto todavía era un evento especial y no algo cotidiano. En la esquina izquierda de la foto, con sombrero de palma y guaraches, un muchacho joven de unos 20 y tantos años miraba a la cámara con esa seriedad de quien no sabía bien qué hacer con la cara. Raquel me enseñó la foto. «¿Reconoce a alguien?» Tomé la foto. La miré, y se me heló la sangre en las venas. Ese muchacho en la esquina izquierda, los ojos, la forma de la cara, el modo de sostener el sombrero en la mano, era idéntico a una foto que yo había visto toda mi vida. La foto de mi padre de joven, la única que existía, que mi madre guardaba en un marco en la pared de la sala de nuestra vieja casa. Me quedé mirando un rato sin poder hablar, sin poder formular un pensamiento claro, sin poder organizar lo que aquello significaba. Era como si el suelo se hubiera movido de lugar mientras yo estaba de pie. «Don Arturo», dijo Raquel, al notar que algo había cambiado en mi expresión. «Este muchacho», dije, señalando con el dedo. «Este de aquí. ¿Quién es?» Raquel le dio la vuelta a la foto y leyó lo que estaba escrito atrás, con esa letra pequeña de bolígrafo que alguien había garabateado décadas atrás. «Familia Gallardo y amigos. Fiesta de San Juan». Sin fecha, sin nombre de nadie. Me giré hacia doña Maura. «¿Sabe usted quién es este muchacho en la foto?» La anciana se ajustó los lentes y miró. Se quedó un rato pensando, con los ojos entrecerrados. Luego dijo: «Ese es Pepe Lima. Era un muchacho que trabajaba por aquí en tiempos de mi padre, hijo de un trailero que pasaba mucho por este camino. Buen muchacho, honrado. Desapareció de aquí cuando tenía como 20 y tantos años. Se fue con su papá. Nunca más volvió». «¿Por qué pregunta?» «Lima». El apellido me cayó encima como una roca. Mi apellido era Cárdenas Soto, pero el segundo apellido de mi padre era Lima. Él era José Soto Lima. Pepe Lima para todos los que lo conocieron. Tuve que sentarme. Raquel me miró. Luego miró la foto. Luego a mí de nuevo.
Hizo las cuentas que yo ya estaba haciendo en mi cabeza. «Papá, este muchacho podría ser mi padre», dije, de joven, antes de irse a la ciudad. El cuarto se quedó en silencio. Doña Maura, que lo había oído todo, se quedó mirándome con esa expresión de quien está conectando puntos que estuvieron esparcidos por décadas, tratando de encajar lo que oía con lo que sabía. ¿De dónde era su padre, don Arturo? Del campo. Siempre decía que había crecido echando carretera con su padre, que nunca se quedó mucho tiempo en un mismo lugar. Nunca me contó mucho más que eso. Tenía ese aire de hombre que no habla mucho del pasado, que prefiere lo que viene por delante a lo que quedó atrás. La anciana asintió despacio. Pepe Lima estuvo como 2 años por aquí. Era trabajador, honrado. Mi padre lo quería mucho. Fueron él y su familia los que ayudaron a delimitar esa tierra, ¿sabía? Trabajaron juntos, eran casi como familia. Hizo una pausa larga. Si ese es su padre, don Arturo, entonces usted y Teresa tienen raíces en la misma tierra. Sus familias se cruzaron en este lugar antes de que cualquiera de los dos naciera. Me quedé mirando la foto por un tiempo que no puedo medir. El rostro de mi padre joven, en ese patio de tierra, junto a la familia de la abuela de Teresa, décadas atrás, en este mismo semidesierto donde yo había pasado toda la vida rodando, pensando que solo era carretera, solo un paso, solo un tramo más entre un lugar y otro. Raquel me puso la mano en el hombro. No dijo nada, pero su mano lo dijo todo. Salimos de la casa de doña Maura con la copia del documento guardada cuidadosamente en la carpeta de Raquel y la foto dentro de un sobre. En la puerta, la anciana me sujetó del brazo con una fuerza que sorprendía para el tamaño de su mano. «Cuide a Teresa», me dijo. «Es fuerte, pero está cargando más que la cruz. Cuídela». Se lo prometí. Y una promesa para mí nunca ha sido algo que se haga a la ligera. Afuera, Raquel se quedó en silencio por un minuto, mirando el sol que ya estaba a medio cielo. Luego dijo: «Esta copia es suficiente para detener el proceso. No es perfecta, porque es manuscrita, pero está fechada, firmada, y existe un testigo vivo que puede confirmar su autenticidad. Se puede trabajar con esto». «¿Y la foto?». Me miró. «La foto no tiene valor legal directo, pero tiene otro tipo de valor». Hizo una pausa. «No digas nada sobre ella todavía, ni a Teresa, ni a nadie. Necesito entender primero qué significa esto realmente antes de cualquier cosa». Me miró con esa firmeza que yo reconocía como mía, pero que en ella se veía mejor, menos dura. «Confía en mí, papá». Fue la primera vez que me dijo eso de esa manera, con esa naturalidad, como si los 2 años de silencio fueran parte del pasado y no del presente. Como si hubiéramos llegado a una conversación nueva sin necesidad de resolver primero la antigua. Me costó más de lo que esperaba tragar saliva, no de mala manera, sino de esa forma buena que duele, porque es real. Asentí, pero aquello pesó. Cargar un secreto de ese tamaño, con Teresa caminando a mi lado todos los días con la cruz a cuestas, sin poder decirle nada, era un peso diferente al que estaba acostumbrado a llevar. Ese mismo día por la tarde, Teresa me mostró el ojo de agua. Nos quedamos los dos recargados en la barda de piedra baja que separaba el camino de la tierra de la familia, mirando el pedazo de terreno que tenía una humedad diferente, un color ligeramente más verde en medio de lo seco. No le dije nada de la foto. Solo me quedé ahí, mirando esa tierra y pensando en mi padre joven que había ayudado a delimitar ese mismo pedazo décadas atrás. «Mi bisabuela decía que esta agua salvó a la familia más de una vez», dijo Teresa. «En los años de la gran sequía, cuando el ganado se moría y las milpas se secaban, de este ojo de agua bebía la familia. Por eso Concepción quiere este pedazo más que ningún otro. No es por lo grande, es por el agua. En el semidesierto, el agua no es un recurso,
Es vida. Ninguno de los dos dijo nada más por un rato. El sol ya estaba bajo. El viento tenía esa temperatura agradable del atardecer que el campo te regala cuando el día ha sido difícil. Yo miraba esa tierra y pensaba que las raíces de dos familias se habían cruzado ahí y que ninguno de los descendientes lo sabía. Que mi padre había pisado ese suelo, había ayudado a construir esa historia y se había ido sin imaginar que décadas después un hijo suyo volvería al mismo lugar, atraído por una muchacha con una cruz en la espalda, sin entender por qué. A la mañana siguiente, Raquel fue a los archivos del municipio vecino. Volvió con la voz cansada pero firme. Había encontrado un registro del impuesto predial que confirmaba el nombre de la familia Gallardo como dueña de la tierra. Y había descubierto una irregularidad grave en el documento de concepción. La numeración del notario no coincidía con el periodo que el documento decía ser. ¿Son buenas noticias?, le pregunté. Lo son. Pero hay algo que necesito contarte en persona, papá. Encontré algo en los archivos que no es sobre la tierra. Una pausa. Es sobre Teresa, sobre quién es ella en realidad. No por teléfono. Voy para allá mañana temprano. Colgué. Me quedé mirando el techo de la cabina en la oscuridad de la noche, con el viento soplando más fuerte afuera. ¿Qué podría haber en un archivo que Raquel no pudiera contar por teléfono? ¿Qué significaba eso para Teresa? ¿Qué iba a cambiar con esa información, fuera la que fuera? Miré el sobre con la foto. Miré la oscuridad de la ventana. Y pensé que a veces uno pasa décadas creyendo que la historia de su propia vida tiene un principio y un fin claros, pero que en realidad viene de mucho más atrás y se va ramificando en direcciones que uno nunca siguió, pero que existen de todos modos. El campo guarda secretos, pero todo secreto tiene un límite de cuánto tiempo aguanta enterrado. Y el límite de este estaba llegando. Raquel llegó antes de que el sol terminara de salir. Toqué la ventanilla de su coche cuando se detuvo en el acotamiento y vi que tenía ojeras profundas, de quien pasó la noche en vela leyendo y releyendo documentos por precaución. Se bajó. Se quedó de pie frente a mí por un segundo con esa expresión de quien está eligiendo cómo empezar una conversación difícil. Luego dijo: «Papá, vamos a sentarnos en el camión». Entramos. Abrió su carpeta, sacó una fotocopia y la puso en mi regazo. Era un acta de nacimiento. Antigua, escrita a máquina, con una letra diferente garabateada al margen. La miré sin entender al principio. ¿Qué es esto? Es el acta de nacimiento de Teresa. Raquel hizo una pausa. El nombre de la madre está ahí, como ve, la hermana de doña Maura. Señaló una línea más abajo, pero mire el nombre del padre. Miré. Tardé un segundo en leerlo, porque la letra de la máquina de escribir estaba un poco desgastada. Pero cuando lo leí, el nombre se quedó fijo frente a mí, como algo que no se podía deshacer. El padre registrado era Antonio Montes. Montes. El apellido de Concepción Montes. Me quedé mirando el papel por un tiempo que no sabría decir cuánto fue. Luego miré a Raquel. Ella asintió, despacio, con esa expresión de quien sabe que lo que acaba de mostrar pesa más que cualquier cosa que pueda decir encima. Concepción. Montes tiene un hermano, dijo Raquel con cuidado. Antonio Montes, 54 años, que hace décadas tuvo una relación con la madre de Teresa, la hermana de doña Maura. Teresa nunca lo supo. Doña Maura nunca se lo contó. La madre de Teresa se fue y nunca volvió para decirlo. Tragué saliva. Entonces Teresa es sobrina de Concepción Montes, por parte de padre. Raquel juntó las manos en su regazo. Y Concepción probablemente lo sabe. Creció junto a su hermano. Conoce la historia de la familia. Lo que no sé es si ha usado esto de alguna forma, si fue la razón por la que primero intentó convencer a Teresa de vender, si creía que tenía alguna influencia sobre la situación por ese lazo. Me quedé mirando el horizonte por la ventanilla del camión.
El semidesierto estaba quieto a esa hora, con el sol todavía bajo y la luz dándole ese color dorado a las puntas de los órganos. Un cardenal cantaba en algún lugar cercano, ese canto repetido que parece que cuenta la misma historia varias veces para asegurarse de que alguien la oyó. Teresa tiene que saberlo, dije. Sí, pero en el momento correcto, y tiene que ser ella quien decida qué hacer con esa información. Raquel me miró. Papá, esto no cambia nada legalmente. La tierra sigue siendo de la familia Gallardo, independientemente de quién sea el padre de quién. Pero lo cambia todo emocionalmente. Y cambiarlo todo emocionalmente para una persona que está en medio de una caminata espiritual de 40 días, cargando una cruz, con su tía enferma en casa, hizo una pausa. Tiene que ser en el momento adecuado. Estuve de acuerdo. Pero el momento adecuado, lo sentía en el estómago, estaba más cerca de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría. Ese mismo día, mientras acompañaba a Teresa en el tramo de la mañana, ella cargaba la cruz con ese mismo paso regular de siempre, los pies ahora con callosidades que se habían formado a lo largo de las semanas de caminata, lo que era al mismo tiempo prueba de esfuerzo y forma de protección. Sucedió lo que no estaba esperando, pero que, cuando pasó, pareció inevitable. Concepción. Montes apareció de nuevo. Esta vez vino a pie, desde el lado de su propia propiedad, por un camino de tierra que se cruzaba con el nuestro. No traía coche, no estaba Ramiro con ella, no había nadie. Era ella, sola, con un vestido floreado y unas zapatillas de tacón que habían sido el peor error para un terreno de terracería. Teresa se detuvo cuando la vio. Se plantó frente a ella con la cruz al hombro, la santa en la mano, esa postura que yo ya conocía de cuando no iba a retroceder. Yo estaba a unos 20 metros detrás. No corrí. Seguí caminando a mi ritmo, pero con toda la atención puesta en la escena. Concepción habló primero. No con el tono de siempre, ese de quien da órdenes, habló diferente. Con una voz que tenía otra cosa dentro, algo que no esperaba identificar en ella, pero que reconocí. Vergüenza. «Necesito hablar contigo», dijo. «Puede hablar», respondió Teresa sin mover un músculo. Concepción me miró llegar. Dudó. Luego decidió que no iba a esperar. Supe que la hija del trailero metió una petición en el juzgado y supe que tienen una copia del documento. Hizo una pausa. «Quiero retirar la demanda». Teresa se quedó en silencio por un segundo. «¿Por qué?» Concepción se quedó mirando el suelo un momento. Luego levantó la cabeza. «Porque fui demasiado lejos, y lo sabía mientras lo hacía, pero seguí porque soy terca y porque quería esa tierra más de lo que debería». Respiró hondo. «Y porque me enteré de algo que me hizo entender que estaba peleando con alguien que tenía más derecho del que yo imaginaba». Teresa no respondió de inmediato. Miró la santa en su mano. Miró a Concepción. ¿Qué fue ese algo? Me acerqué lo suficiente para oír. Y vi que Concepción cerró los ojos por un segundo. Ese gesto de quien está tomando valor para decir algo que ha guardado por mucho tiempo. «Tu padre», dijo. «Antonio Montes era mi hermano, lo que significa que tú y yo somos...» No terminó la frase. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que yo había presenciado en ese camino. Era un silencio de un mundo reacomodándose. Teresa se quedó mirando a Concepción con esos ojos negros que guardaban demasiadas cosas, no con rabia, no con sorpresa exactamente, sino con esa expresión de quien está procesando una información demasiado grande para procesarla rápido. «¿Mi tía sabe de esto?», preguntó Teresa. «Maura siempre lo supo. Nunca me perdonó por la forma en que mi hermano trató a su hermana, y yo nunca me acerqué porque me daba vergüenza». Concepción cerró los ojos de nuevo. Y luego empezó la pelea por la tierra y entonces ya fue imposible. Teresa se quedó en silencio por un largo rato. Yo no me moví.
El sol estaba subiendo y el calor comenzaba a imponerse, ese calor de media mañana que en el semidesierto no avisa. Entonces Teresa dijo: «No sé qué hacer con esto ahora. No sé qué somos la una para la otra, no sé si quiero saberlo, pero acepto que retire la demanda». Hizo una pausa. «La tierra se queda con mi tía. Eso no cambia». «No cambia», asintió Concepción con esa voz de quien ya no está peleando. Nunca debió llegar a donde llegó. Concepción se fue por el mismo camino por el que había venido. Teresa se quedó parada un rato con la cruz al hombro y los ojos en la dirección por donde la mujer había desaparecido. Luego se giró hacia mí. «Usted sabía», dijo. No fue una pregunta. «Raquel lo descubrió ayer», le dije. «Íbamos a contarte hoy». Ella asintió. Se quedó otro rato parada. Luego dijo: «Vamos a caminar», y reanudó la marcha. Fui a su lado sin decir nada. La cruz crujió en su hombro. Sus pies en la tierra hicieron ese ruido seco y regular de siempre. Y pensé que había una valentía en el tipo de persona que recibe una noticia de ese tamaño y simplemente continúa, no porque no la haya sentido, no porque no le haya pesado, sino porque el camino todavía tiene que recorrerse. Ese mismo día, más tarde, Ramiro Vargas fue a casa de doña Maura, no para hacer nada, fue para devolver algo. Entró por la parte de atrás, por la puerta con la chapa descompuesta por la que él mismo había entrado antes, y puso el documento original sobre la mesa de la cocina. Sin nota, sin explicación. Solo lo dejó ahí y se fue. La vecina que estaba cuidando a doña Maura por la tarde lo vio y le llamó a Teresa. Teresa me llamó a mí, yo le llamé a Raquel. El documento original había vuelto. Raquel se quedó en silencio cuando se lo conté. Luego dijo: «Concepción debió haberlo mandado a devolver cuando decidió retirar la demanda. Estaba reteniendo el documento como garantía de que el proceso seguiría. Cuando decidió retirarse, mandó a que lo devolvieran». Una pausa. «Esto es bueno, papá. Con el original y la copia, el caso se cierra definitivamente a favor de doña Maura. La tierra quedará registrada sin más disputas». Dejé salir el aire despacio. Era la primera vez en muchos días que respiraba hondo, sin tener un peso encima. Pero todavía había algo que necesitaba resolverse. No la tierra, no el documento. La cosa que yo había cargado mucho antes de conocer a Teresa, mucho antes de parar el camión en ese camino rojo. La cosa que tenía nombre y se llamaba Raquel. Esa noche, después de que todo se calmó, Raquel vino a buscarme al paradero donde estaba estacionado. Tocó la puerta del camión, abrí y entró para sentarse en el asiento del copiloto como hacía cuando era niña y todavía me acompañaba en los viajes cortos. Nos quedamos los dos mirando el parabrisas un rato sin decir nada. Fue ella quien empezó. «Papá, necesitaba que aparecieras, no por esta historia de Teresa, sino por mí. Necesitaba que aparecieras por mí». Cerré los ojos. «Lo sé. Esperé por mucho tiempo. Llegó un punto en el que dejé de esperar. No porque me rindiera, nunca me rendí, pero porque dolía seguir esperando. Lo sé, Raquel. Lo sé y me equivoqué. No hay forma de hacerlo diferente ahora. No se puede volver atrás y estar ahí. Pero estoy aquí ahora, si tú quieres». Se quedó en silencio un rato. Luego puso su mano sobre la mía como hacía cuando era niña, y yo manejaba, y ella se sentaba a mi lado, confiada en que todo estaría bien porque su padre estaba al volante. «Quiero», dijo, «pero vamos a tener que ir despacio». «Despacio está bien», le dije. «He aprendido que despacio se llega al mismo lugar». Nos quedamos así un rato, su mano sobre la mía, el silencio del campo afuera, el viento pasando entre los huizaches con ese ruido bajo que hace el semidesierto cuando respira. El Viernes Santo, bajo un cielo que tenía nubes por primera vez en semanas, como si el propio tiempo hubiera esperado ese momento, Teresa llegó al final de su manda. Yo estaba ahí. Raquel estaba ahí.
Doña Maura, todavía débil, pero de pie con la ayuda de una vecina, estaba ahí. Doña Irene, que había cerrado la fonda más temprano de lo normal para no perdérselo, estaba ahí. Gente de la comunidad, gente sencilla que sabía lo que esa caminata representaba, estaba ahí. Teresa entró en la capilla de San Isidro Labrador con la cruz a cuestas y la santa en la mano, descalza como salió, con los pies marcados por el camino, pero con el rostro sereno que solo tiene quien ha cumplido lo que prometió. El ruido de adentro era de respiraciones contenidas, de gente que entendía que estaba presenciando algo real. Cuando depositó la imagen de la santa en el altar y se giró hacia la gente, tenía una sonrisa en el rostro. No una sonrisa de alivio, no una sonrisa de victoria, una sonrisa de llegada, de quien ha andado lo que tenía que andar y ha llegado a donde tenía que llegar. Afuera, después del rezo del cura, hubo arroz con leche, tamales de dulce, queso fresco y mucha plática. Había niños corriendo, gente abrazándose, ese olor a tierra mojada que llegó junto con la nube y que la gente del campo lleva en la memoria como algo sagrado. Yo me quedé en un rincón, tomando un agua de Jamaica, observándolo todo. Raquel se acercó a mi lado y se quedó en silencio un rato. Luego me puso la mano en el hombro. No dije nada, pero sentí que el peso que había cargado durante años se aligeraba un poco. No que desapareciera, esas cosas no desaparecen así, de golpe, pero se aligeraba, como cuando uno deja algo pesado en el suelo y los hombros tardan un tiempo en creer que el peso se ha ido. Teresa pasó junto a nosotros más tarde con ese aire tranquilo que tenía y se detuvo frente a mí. Me miró a los ojos y dijo: «Gracias, Arturo, por haberse quedado». Iba a decir que no había hecho nada especial, que era ella quien lo había cargado todo, que yo solo me había quedado a un lado. Pero no dije nada de eso, porque a veces quedarse a un lado es suficiente, a veces es exactamente lo que hay que hacer. También fue bueno para mí, le dije, y era verdad. Ella asintió. Miró a Raquel, le dedicó una pequeña sonrisa y se fue a saludar a más gente. Raquel me miró de reojo. «¿Estás bien?» «Sí», le dije, y por primera vez en mucho tiempo era la pura verdad, sin capas encima. Días después, cuando el proceso se cerró formalmente y la tierra se registró a nombre de doña Maura, sin más disputas, Raquel regresó a su ciudad. La acompañé hasta el entronque, donde la carretera que ella seguía se separaba de la que yo seguía. Nos quedamos parados un momento, los dos recargados en nuestros vehículos, con el sol de la mañana todavía suave. «¿Nos vemos el mes que viene?», dijo. «Claro que sí», le dije. «Yo voy para allá». Se subió a su coche. Le dio marcha. Antes de irse, bajó la ventanilla y dijo: «Papá, esa muchacha tenía razón en una cosa». «¿En qué?» «La fe no es algo que se ve, es algo que se carga». Se fue. Me quedé mirando su coche desaparecer en la carretera, doblando esa curvita que el campo hace cuando quiere esconder algo de la vista. Luego entré a mi camión, metí la llave, miré por el retrovisor, vi el camino detrás de mí. Ese camino rojo de terracería que conocía desde hacía más de 30 años y que, un miércoles de ceniza, con un sol que rajaba el cráneo, me había regalado un encuentro que no estaba en mi plan, no estaba en mi plan. Pero estaba en un plan que era más grande que el mío. Le di marcha, seguí mi camino. El semidesierto iba pasando a ambos lados como siempre pasa. Los órganos, los pájaros, el olor a tierra seca que para mí es casi un perfume, el mismo paisaje de siempre, pero con ojos diferentes. Ya no tenía la fe que había perdido años atrás. No había vuelto de la misma forma en que se fue, pero tenía algo que antes no tenía. La convicción de que el camino que uno anda importa más de lo que uno piensa mientras lo anda. Que la gente que encontramos en la carretera no es casualidad,
que la tierra donde uno nace guarda nuestras raíces incluso cuando nos vamos lejos, y que a veces es necesario parar el camión en medio del camino, pisar el freno con todo, dejar que la caja rechine, para ver lo que está justo frente a tus ojos, esperando ser visto. El radio tocó una canción que no reconocí, lenta, con ese acordeón norteño que parece que llora y canta al mismo tiempo. La dejé sonar, y por primera vez en mucho tiempo, la carretera ya no parecía soledad, parecía un camino.